Hola, bienvenidos una vez más a este curso Taller Escuela para Padres, que como parte de la práctica supervisada 2, la intervención con niños y adolescentes, en donde tenemos a la licenciada Ana Luz Martínez Laura como tutora. Estamos presentando Nadia Ivette Cruz Pastrana, su servidora, Jessica Giovanna Fonseca Rosales y Carlos Alberto Juárez Tinoco, como estudiantes de la licenciatura de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, en su modalidad a distancia. Como les digo, bienvenidos nuevamente. Este es una nueva entrega del taller que tiene por tema control de estrés e ira en niños de 9 a 11 años. Vamos a recordar cuál es el objetivo general: que los padres de familia adquieran herramientas que les permitan implementar acciones de intervención como para profesionales ante situaciones detonantes de estrés e ira a partir de la comprensión y reconceptualización de estos fenómenos conductuales. Al respecto, mis compañeros Carlos y Jessica ya estuvieron hablándoles en las ocasiones anteriores sobre lo que es el estrés, la ira, sus manifestaciones físicas, comportamentales y cognitivas. También se hizo esta diferenciación entre estrés e ira y violencia o agresividad, y se mencionaron datos relacionados con la pandemia y cómo está influido para que se den episodios de estrés e ira en los niños a raíz de que están aislados, de que no van a la escuela, de que no tienen las mismas actividades que realizaban antes, por ejemplo, de ir a hacer ejercicio, de ir de paseo. Por otra parte, se habló de la conducta y cómo esta es toda actividad que realiza el organismo como respuesta al entorno y que puede ser interna o externa, y está condicionada por los estímulos que recibe el individuo del entorno social principalmente. Nos mencionaba Jessica que existen diferentes tipos de estímulos y además diferentes tipos de reforzadores, y que los reforzadores positivos pueden ser utilizados para fortalecer una conducta o para erradicarla o para cambiarla, pero que también pueden favorecer la tolerancia a la frustración. En esta ocasión yo voy a hablar en específico de cómo definir conceptualmente qué es el carácter, sus tipos y características como base de la modificación conductual, e identificar el tipo de carácter y temperamento del niño y la niña como medio de intervención parental. Voy a hablar en concreto de los tipos de temperamento, el carácter y la personalidad. Ya sé que estos conceptos suelen entremezclarse y a veces consideramos que es lo mismo. De hecho, cuando un niño reacciona de una manera inmediata, nosotros decimos, ay, no inventes, es que tiene un carácter, y en realidad de lo que estamos hablando es de temperamento, pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo es que se diferencian estas circunstancias de los niños para que aprendamos a tener claridad al respecto. Voy a hablar, para empezar, de cuestiones teóricas con respecto a estos conceptos. El temperamento es la disposición con la que nacemos para interactuar con los estímulos del medio, regulada principalmente por factores constitucionales ligados a sistemas neurológicos definidos. Es innato al ser y de origen genético en cierto porcentaje. ¿Esto qué quiere decir? Que ya nacimos con ello. Que desde que prácticamente desde que soy concebido ya está la marca de qué tipo de temperamento voy a tener. Una, por cuestiones biológicas, por cuestiones neurológicas y por cuestiones psíquicas. Y otra, por la herencia que mis papás van a dejar en mí. Se manifiesta desde las primeras etapas de la vida, puede ser desde el nacimiento incluso,
y se ha observado muy claro el temperamento en niños de 0 a 3 años. Además, se mantiene a lo largo de toda la vida y podría utilizarse o se utiliza para saber cómo se va a comportar una persona en el futuro o qué tipo de alteración anómala de la conducta puede llegar a tener. El temperamento entonces es innato, es biológico, heredado, no es modificable, no es educable y no es controlable. ¿Por qué? Porque las respuestas son automáticas ante los estímulos, pero nos ayuda a controlar nuestro comportamiento y conducta ante distintas situaciones que vivimos en el entorno. Ningún temperamento conforma la base de un único tipo de personalidad, nos dice Kagan. Con respecto al carácter, este se refiere a los aprendizajes y experiencias personales del individuo que le permitan una interacción con el contexto en el que se desarrolla y actúa, para lo que hace uso de las habilidades, facultades, conocimientos adquiridos y que se traduce en decisiones voluntarias en lo relativo a sus valoraciones, sus objetivos, juicios, orientaciones espirituales e interacción con los demás. Pero también estas cuestiones lo hacen diferente a todos los demás. El carácter, entonces, es adquirido, se da a partir de hábitos aprendidos o de la educación o de las interrelaciones con otras personas en el ámbito social. Se aprende, por lo tanto, puede ser modificable también, es educable y es controlable. ¿Quién lo puede controlar? Pues otras personas o yo mismo, ¿verdad? En el caso de nuestros niños, pues desde luego que vamos a encontrar que podemos implementar acciones para que puedan controlarse o modificarse o proporcionarle una nueva forma de comportamiento en relación a su carácter. Vamos a pensar ahora rápidamente un ejercicio en el que vamos a ver nuestras manos. Nuestras manos, ya sabemos, tienen 5 dedos, tienen piel, tienen rayitas aquí en la palma de las manos. Encima se nos pueden llegar a notar los huesos, las venas. Tenemos uñas en las manos, tenemos huesos, como dije, tendones, ligamentos, músculos incluso, que nos permiten saber que estos son manos de nacimiento. Ya, venimos con manos. Algunas personas no por alguna cuestión de enfermedad o por algún accidente, pero la mayoría de las personas, bueno, ya cuentan con manos y dedos en esas manos. ¿Son iguales nuestras dos manos? No. ¿Por qué? Porque ambas tienen características naturales muy peculiares y particulares. ¿Son iguales mis dedos de la mano derecha a los dedos de la mano izquierda? No. Se llaman de la misma forma, nada más que no con el mismo apellido. Pulgar, índice, medio, anular y meñique de la mano derecha y de la mano izquierda. Además, hay otra característica de nacimiento innata biológica que los distingue a mis dedos y son las huellas dactilares. Ninguno de mis dedos tiene las mismas huellas dactilares y yo además no tengo las mismas huellas dactilares que otras personas, ni siquiera entre gemelos idénticos. Entonces, pudiéramos pensar que este es un rasgo físico, lo de las huellas digitales. Las marcas de mis manos también son rasgos físicos. El largo de mis huesos es un rasgo muy personal. El tamaño de mis manos es un rasgo personal, físico, nato. Entonces, igual sucede con los seres humanos, igual sucede con los hijos, igual sucede con nuestro esposo, con nuestra esposa, con los hermanos. ¿Por qué? Porque aunque todos
Inclusive decía yo, los hermanos gemelos, pues aparentemente seamos iguales, pues tenemos estos rasgos particulares que proceden de nuestros procesos cognitivos, de nuestros procesos neurológicos y de la parte de herencia que nos tocó de nuestro papá y de nuestra mamá. Por cierto, que el temperamento del que vamos a hablar en este momento es un porcentaje altísimo, como decía yo, genético. ¿Cuál porcentaje? Entre el 42 y el 58%, más en las mujeres que en los hombres. Entonces, si ustedes dicen, ay, es que esta niña reacciona muy parecido a su mamá, pues sí, puede ser que sí sea. Para que nosotros podamos saber incluso cómo son nuestros hijos, también podemos echarnos un clavadito a nuestro interior para ver cómo somos nosotros. Bueno, decía yo que existen rasgos temperamentales que son como las características de nuestras manos que nos permiten distinguirnos de los demás y que también hablan de cómo vamos a reaccionar hacia el entorno y hacia ante los estímulos que nos proporciona el entorno, sea del tipo que sea de estos estímulos. Estos, pensemos en nosotros como un lienzo en blanco cuando nos conciben, nos agregamos estos hilos de rasgos temperamentales y resulta que tenemos tipos específicos de temperamento. Esta es una clasificación de los temperamentos, existen otras. En esta ocasión vamos a manejar esta, que nos habla del temperamento sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. Estos tienen ciertas características que les voy a mencionar. Voy aquí a desaparecer un momento para que podamos ver todas las palabras que se van a poner en la pantalla. Bien. ¿Cuáles son estos rasgos particulares de los temperamentos coléricos? Bueno, para empezar, el temperamento sanguíneo y colérico son temperamentos activos. El colérico, que no es lo mismo colérico que iracundo o estresado, no es bueno confundirlo, porque esto es un temperamento y el estrés y la ira son manifestaciones de la conducta. Bueno, entonces, el temperamento colérico suele ser nervioso, rápido y desequilibrado su reacción, pero son individuos sensibles, activos, atentos, concentrados, audaces, excitables, prácticos en la toma de sus decisiones, hacen planes, se proponen metas y se consideran a sí mismos capaces de lograr todo lo que deseen. Son magnánimos, tienen facilidad de concentración, son constantes, pero también tienen algunos rasgos o características negativas. ¿Cuáles serían estas? Bueno, pues que pueden ser insensibles, arrogantes, a lo mejor con un exceso de libertad que pudiera considerarse como libertinaje, o son obstinados y tienden a manifestar la ira. El temperamento sanguíneo nos habla, ya dije que es activo, de personas que tienen un sistema nervioso rápido y equilibrado. Sus respuestas ante los estímulos son fáciles y fuertes. Algo que no dije del temperamento colérico es que su respuesta, así es, fácil y fuerte, pero de larga duración. Y en el caso del temperamento sanguíneo es de corta duración. A lo mejor se pone muy feliz rápidamente, pero se le pasa rápido. ¿Cuáles características tienen las personas del grupo sanguíneo? Bueno, son cálidas, alegres, optimistas, extrovertidas, comunicativas, son sinceras, son obedientes, son afables. Y algunas características negativas que tienen es que son inestables, egoístas, egocéntricas,
indisciplinadas, inseguras, vanidosas, superficiales, celosas y que les da miedo el sacrificio de cualquier tipo que sea, que tengan que hacer ellos, claro. En lo relativo a las personas flemáticas y melancólicas, a los temperamentos flemáticos y melancólicos, estos son pasivos, sus respuestas son difíciles y débiles, les cuesta trabajo reaccionar. Y en el caso del temperamento flemático, la respuesta ante los estímulos, además de que es difícil y lenta, es de muy corta duración. No, o sea, reacciona lento, así como con flojera, pero además se le olvida pronto. Las personas con temperamento flemático tienen un sistema nervioso lento y equilibrado, de baja sensibilidad y flexibilidad ante los cambios. Son introvertidos, son tranquilos, equilibrados, también son apáticos, son calmados, serios, impasibles, analíticos, pero fríos, nunca pierden la compostura ni se enfadan fácilmente, tienen dificultad para tomar decisiones, son agradables, se concentran en su vida interior, así de la meditación y todo eso, evitan involucrarse en la vida y en las actividades de otros, muestran poca afectividad y son poco expresivos, pero bueno, son perseverantes, ecuánimes, discretos, tienen inclinación al descanso, a la paciencia, tienen falta de energía, son pasivos y carecen de un ideal elevado. Aunque algo bueno es que son tolerantes, ¿no? Los sujetos melancólicos, los temperamentos melancólicos, son de sistema nervioso débil, con respuesta a estímulos fácil y débil al principio, pero que conforme pasa el tiempo y se presenta el estímulo al que están respondiendo, se vuelve más fuerte y de larga duración. Su respuesta a los estímulos siempre va a ser de larga duración. También podemos decir del temperamento melancólico que su sistema nervioso es débil, son muy sensibles y activos, concentrados, atentos. No les gustan los cambios, son introvertidos, poco expresivos, perfeccionistas, son pesimistas también, bastante celosos, son ansiosos, son poco sensibles, su ánimo es de tristeza profunda, de que todo está muy mal y de que nada va a estar bien ni siquiera cuando pase el tiempo. Son desconfiados, solitarios, indecisos, les da miedo la humillación, pero cosas buenas que tienen es que son tendientes a la piedad, a la pasividad, a la bondad, son reflexivos. Bueno, este tipo de temperamentos no necesariamente vamos a encontrarlos de la misma manera en todas las personas que los presenten. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con las cuestiones de la herencia, como ya dijimos. Entonces, no importa que nuestro individuo sea colérico, pero a lo mejor tiene un papá y una mamá que tienen ciertas características y entonces estas se las van a heredar. Tampoco vamos a encontrar un individuo que tenga temperamento colérico idéntico a otro individuo que sea colérico. Hay algunas personas que manifiestan dos tipos de temperamento, o sea, que son de temperamento mixto. Para ello tenemos que hacer así como que una observación clara de qué tipo de temperamento es con el que estamos tratando, porque a partir de esto es que también vamos a poder hacer algunas cosas o no, porque acuérdense, los temperamentos
se mantienen estables a lo largo de la vida. Ahora, el carácter es una característica que es influenciada por el entorno. Se aprende, ya lo dijimos cuando hablamos del carácter. Esto es que todas las influencias que me llegan desde fuera van también a formar parte de este tejido, de esta pintura que es mi vida. Me van a dar un color diferente. El carácter es el resultado entonces de la influencia de todo aquello que se percibe en el entorno familiar, en el entorno social, de todo lo que me enseñan en la escuela, en la iglesia, los amigos, los compañeros de trabajo, todos los que tienen alguna relación conmigo influyen en mi formación del carácter. Quiero mencionar que la palabra carácter proviene del griego y significa marca y se refiere a todo aquello que es uno o desea ser. Nos distingue como personas. Es como una marca que se nota en donde sea que estemos. El carácter no solamente lo manifestamos las personas, porque además de todo, muchas veces cuando hablamos de carácter, también nos referimos, por ejemplo, al carácter del vino o al carácter de la música, al carácter del arte, ¿no? Al carácter de una nación, al carácter de un grupo social. Entonces, cuando hablamos de carácter, pues también estamos hablando de que la gente lo considera así, una marca que nos determina, ¿verdad? Es más, decimos, esta persona o este niño tienen buen carácter o mal carácter. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a mi propia percepción, tiene buen carácter o mal carácter, porque él va a actuar en el entorno en el que esté inserto con este carácter y a lo mejor para él es bueno. A lo mejor el temperamento combinado con el carácter para el entorno en el que se desenvuelve es bueno. Entonces, pudiéramos decir que esta percepción buena o mala del carácter es relativa y tiene que ver con cómo yo lo percibo y no tanto como lo percibe la persona que lo manifiesta. Entonces también es algo que debemos de tener presente cuando intervenimos con las personas. Esto, el carácter, entonces tiene que ver con los roles sociales, el aprendizaje de roles sociales, con el amor que percibimos en la casa, con el aprendizaje de la escuela, etcétera, con las interacciones familiares, las habilidades que aprendemos, la identidad de género, hábitos, educación formal, etcétera, etcétera. Todo lo que nos influye del entorno forma nuestro carácter, cuando además se une al temperamento, cuando tiene este choque con el temperamento de una persona o integración, si lo quieren decir de otra manera, entonces se manifiesta la personalidad. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es los rasgos temperamentales innatos más la influencia del entorno, y esto da como resultado una personalidad, una obra de arte, una expresión, como ustedes lo quieran tomar, quieran ver la personalidad, nos dice, este individuo es el que soy. Y cuando nosotros vemos a este individuo con sus rasgos temperamentales y su influencia del entorno, nos damos cuenta de que esta persona va a comportarse de acuerdo a estas circunstancias y a la personalidad
presente en sociedad de una manera determinada. Esto es el temperamento, que son los factores biológicos innatos, unido a los factores ambientales del carácter, que forman el carácter, dan como resultado la personalidad o conforman la personalidad que yo pongo en práctica mediante conductas o comportamientos en el entorno social y en mi relación con los demás. Qué interesante, ¿no? Es importante que esto quede muy bien entendido. ¿Por qué? Porque todos los individuos somos diferentes. Todos los individuos, no importa de qué manera tú educas a tu hijo. Es más, bueno, sí importa, ¿verdad? Claro, porque eso determina su carácter. Pero mi hijo va a salir al exterior y ese exterior, ese contexto social, también va a influir en su carácter, también va a determinar su carácter. Entonces es muy importante todo lo que le enseñamos, ¿verdad? Los valores, los principios, todo lo que podemos enseñarle dentro del hogar es súper importante y súper especial, porque eso, unido con los factores ambientales externos, va a formar a esta persona maravillosa que es tu hijo. Ahora, yo tengo 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos. Ya dijimos, diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus huellas de nacimiento, ¿verdad? Sus temperamentos de nacimiento. Y los educo de la misma manera. Y yo puede ser que tenga 2 hijos coléricos, uno flemático, uno melancólico, 2 melancólicos. No sé, todos melancólicos. Pero recordemos que van a hacerlo en diferente medida y que además de todo van a reaccionar de diferente manera a cómo yo los educo. Cuando yo digo, ay, pues los educo una persona diferente o qué. No, no es que los haya educado una persona diferente. Tus hijos fueron educados por la misma persona, pero tienen temperamentos diferentes. Tienen algo dentro de ellos que no es igual al de junto. No son del mismo color. Así es que la educación que yo les doy a los hijos, la educación que tú le vas a dar a tus hijos, a tus hijas, es una educación, pues sí, que tratas que sea igual para todos, con las mismas condiciones, con las mismas oportunidades, pero que no van a resultar en lo mismo. Cada uno va a desarrollar su propia personalidad y cada uno se va a comportar y va a tener una conducta particular en el entorno social. La personalidad, entonces, teóricamente es la organización dinámica en el individuo de aquellos sistemas que determinan su conducta y pensamiento característico. Esta personalidad, pues a veces puede derivar en enfermedades, en neurosis, en trastornos de ansiedad, en fobias, en depresión, histeria, hipocondria, obsesiones, etc. No nacimos histéricos o no nacimos hipocondriacos, no nacimos obsesivos, pero sí el temperamento que tenemos, más el carácter, el resultado de la personalidad y nuestro choque con el entorno social, sí pueden generar este tipo de patologías. Entonces, por eso es importante que aprendamos a reconocer qué tipo de temperamento tienen nuestros niños y de qué manera vamos a intervenir con ellos, porque no puedo intervenir de la misma manera con todos, porque no todos van a responder de la misma forma. Bueno, ¿cuáles son las características de la personalidad? Es determinada de manera social. Se puede observar con claridad en la edad adulta. Antes no, porque pues apenas el niño está aprendiendo, apenas está
tomando habilidades y todo lo que necesita las influencias del entorno. Se observa principalmente en las personas, por cierto, que para la personalidad habla ya de una cuestión de una conducta madura. Entonces, por eso estamos hablando de la edad adulta. Se observa principalmente en las personas. Nosotros solemos decir, ay, este perrito, este gatito tiene un carácter o una personalidad X. Bueno, ese gatito o ese perrito tiene un temperamento X, no una personalidad. La personalidad la vemos en las personas. La cualidad esencial de la conducta está presente, constituye una parte importante de la función reguladora de la conducta, además. Desde luego, yo voy a tener conductas en sociedad, principalmente controladas o no, de acuerdo al tipo de personalidad que haya desarrollado a lo largo de mi vida. Por eso es que además a los niños no podemos pedirles ciertas cosas. Oye, cálmate, compórtate, sosiégate. No, porque ese niño apenas está desarrollando su personalidad. Lo que puedo hacer es darle orientación con respecto al comportamiento que está teniendo, darle los medios para que él controle ese comportamiento. Decía nuestra compañera Jessica que una de las técnicas que se usa es la del globo. El niño está muy alterado, está muy afectado, y entonces, imagínate que tú eres este globo, etcétera, ¿no? Las técnicas que estamos manejando nos sirven para que controlemos el impulso que tenemos. Pero ese impulso es un impulso nato, es un impulso que se presenta sin que haya manera de modificarlo. Pero a lo mejor podemos enseñar a nuestro niño, o deberíamos de enseñar a nuestro niño a manejarlo. Bueno, ¿qué temperamento, carácter y personalidad tiene mi hija o hijo? Es difícil a lo mejor saberlo. Se nos complica nosotros a nuestros hijos, sobre todo cuando los etiquetamos, decimos, ay, es que este se porta muy mal, tremendamente mal portado. Bueno, esa es una conducta, pero no es un temperamento. Es una conducta, no es su carácter. Es una conducta, no es su personalidad. Si mi hijo se estresa exageradamente, es una conducta. Si mi hijo llora, es una conducta. Si mi hijo grita, es una conducta. Eso es lo que le voy a enseñar a controlar, la conducta. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo saber, cómo intentar saber o ver qué tipo de temperamento, carácter o personalidad tiene mi hijo, bueno, o mi hija? Lo primero que debo hacer es observarlo detenidamente, ver sus características particulares. Mi hijo reacciona de una manera espontánea, excesiva, fuerte, alterada, o mi hijo reacciona tranquilo, sin mucha prisa. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Hay un perro rabioso enfrente. Y entonces el perro rabioso se lanza contra el niño. El niño reacciona inmediatamente y sale corriendo en sentido contrario, pero ni siquiera se fija en nada. Sale corriendo. Y corre 3 cuadras. El perro lo dejó de seguir hace 2 o hace 2:30. O corre al otro lado de la banqueta solamente. O se queda detenido viendo qué pasa con el perro y se asusta, pero está ahí detenido y no se puede mover. O mientras ve que se va acercando el perro, primero su reacción es,
¿qué hago? Y después es, creo que me debo de mover, córrele, ¿verdad? ¿Cuál es la forma en que reacciona mi hijo? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo actúa? Lo veo que está todo el tiempo leyendo, que es muy tranquilo, que aparentemente tranquilo, digo, pues no es no vamos a ver la conducta, sino cuál es la manifestación, la característica que está presentando de los temperamentos. Entonces lo observo. Me comunico con él. Una comunicación efectiva. Le pregunto. Me intereso en saber cómo es, qué piensa, cómo cree que debe de reaccionar. Le pongo ejemplos y le pregunto, ¿cómo reaccionarías ante esto? ¿Qué harías si te sucede esto? ¿Cuáles serían las cosas que responderías? ¿Tienes proyectos? ¿Estás interesado en algo? ¿Tienes ganas de hacer algo? A lo mejor mi niño me dice, ay, no, no tengo ganas de nada, tengo flojera, ¿me puedo quedar viendo la televisión? Pues es que no sé si ver la tele o jugar con el Nintendo. Hay que platicar con él, hay que hablar con él, con mi hija, con mi hijo. Hay que interesarme porque la comunicación me va a permitir saber qué tipo de temperamento, carácter o personalidad tiene. También me serviría utilizar los diarios de registro del desarrollo cognitivo-conductual. A lo mejor sus niños en este momento ya son muy grandes, no tienen hermanitos pequeños, pero no está en destiempo de aprender a utilizar estos registros. Puede hacer un registro hacia el pasado. Le estuvimos preguntando en las encuestas que hicimos cómo había sido su desarrollo, cómo había sido el embarazo, cuándo había empezado a caminar, cuándo había empezado a gatear, cuándo había empezado a comer solo, cuándo se había reconocido, si había visto las manos, etc. Esto es lo que yo voy a registrar en estos diarios. Hay otro tipo de registros que es el diario en el que yo escribo lo que estoy viendo diariamente sobre mi hijo. ¿Por qué es importante? Porque cómo se va a comportar cuando mi hijo sea más grande tiene que ver con todo esto, con cómo se manifiesta. Otro tipo de herramientas es la autoobservación de nuestra conducta como papás y nuestra forma de educar. ¿Qué le estoy enseñando? Miren, el ejemplo arrastra y esto se relaciona con el modelamiento, por ejemplo. Si yo me lavo los dientes, mi hijo se va a lavar los dientes. Si yo me peino, mi hijo se peina. Si yo diario tiendo la cama, mi hijo va a empezar a tender la cama, etcétera. A lo mejor lo va a hacer sin necesidad de que yo lo haga, pero para que aprenda a hacer las cosas tiene que verlas. Y entonces tengo que yo observar mi propia conducta, analizarme yo también cuál es mi temperamento, mi carácter y personalidad para poder intervenir también con mis hijos y poderles dar alternativas en cuanto a lo que les estoy enseñando. Bueno, aquí termina este video. Las referencias están en el video también. Espero que si tienen dudas al respecto puedan acceder a estas lecturas. Son muy interesantes. Es muy importante que conozcamos más sobre estos temas. Gracias. Les pido que por favor dejen su comentario de participación, ya que es un requisito necesario para nuestras evidencias del módulo. Y cualquier duda, comentario, ya sea de manera personal con su facilitador a través de mensaje o dejen comentario en el video para que podamos contestarles. Nos estamos viendo en el próximo video en el que vamos a hablar sobre algunas otras técnicas de modificación conductual para casos de estrés e ira. Buenas noches.